Don Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Pablo, para la revista Concepto, esta entrevista que sé muy bien que hará para la historia de la tradición oral araucana, para la historia de la tradición oral llanera. Don Pablo, ¿dónde nació y en qué vereda nació? En Hato Corozal, Casanares. ¿Recuerda la vereda? Hato Corozal. Hato Corozal. Hato Corozal. ¿Quiénes fueron sus padres, don Pablo? Natalia Canay y Ramón Delgado. ¿Recuerda el año de nacimiento, don Pablo? 1931. ¿Qué recuerda de esos primeros años de vida? ¿Qué recuerda de esa infancia? ¿Cómo era la vida en ese lugar? ¿Dónde se crió? Hay parte de mi niñez en Hato Corozal, con costumbres muy antiguas, de familias de origen boyacense, porque Hato Corozal pertenecía a Boyacá. Y convivieron con una familia de ahí, natural de Corozal y de Tame, de una familia Gutiérrez. Se cruzaron con venezolanos, dos de origen venezolano, y fueron los gestores de arreglar el ejército que cruzó las montañas del oriente por Pisba y Paya. En la cual le tenía Santander y su gente un ejército muy bien formado, de donde estaban los Gutiérrez, que ya estaban cruzándose con los Delgado, eran de origen venezolano. Era Zamora, lo que hoy en día es el Apure, me escapa el nombre. Guadualito. Guadualito. Y la otra de Maya. Barinas. Barinas. Era Zamora, Estado Zamora. Y se dieron el lujo los Delgado, que se llegaron a Hato Corozal, y entre ellos existía un señor que hizo un acto de Tame hacia abajo sobre la orilla del río Tame. Y fue padrino de don Víctor Machado, siendo joven, niño. Fue padrino un tío, ¿cómo se llama? Tío de mi papá,
tío abuelo. Y el tío abuelo, cuando moría el papá, tenía que responder por los ahijados. Y entregó y recibió el acto don Pompilio Delgado. Alfonso Delgado fue consentido de papá y le dijo a todos los familiares: el que salga con buena calificación, yo le doy el estudio. Y así fue. Lo sacó de Hato Corozal. La mamá se llamaba Zenobia Delgado. Delgado. Don Alfonso le daba clases la mamá y estaba lógico en la escuela. Cuando acordaron estaba leyendo y escribiendo por cuenta de él. Se lo llevó papá para Bogotá, le dijo: yo me llevo, les prometí llevarme el familiar que tuviera mejor calificación. Y ya estaba estudiando tercero de medicina. Y lo que hacen los muchachos es difícil corregirlo, los viejos. Se casó escondido y él supo a los 4 años que se había casado. Y fue él adoraba a Alfonso. Y le dijo: bueno, como tú ya sos mayor de edad y a mí no me tuvo en cuenta para nada, dígale a Jorge y a Zenobia que vean a ver cómo le terminan la carrera. Lo regañó. Bueno, fue un golpe muy duro para Alfonso. Él siguió siendo un médico, terminó y una bella persona, decente, educado, caballero y estudioso. Le gustaba mucho la historia y leer. A mí me apreciaba mucho, siendo un primo de segunda, vamos a ponerlo así, de segunda, pero me estimaba demasiado. Murió y yendo en un avión, y murió enfrente de Hato Corozal. Fue el último suspiro. Sí, sí. Y llegó a Bogotá muerto. Esa es la historia de Medina. En su época de niñez allá en Hato Corozal, los trabajos, la ganadería, su familia, y luego ya salir de allá y ser mayor de edad, ¿cómo vio esa época, la que se vivió, especialmente en la época de violencia? En la época de violencia, yo recibí las primeras letras las recibí en Tame,
Después conocí al jefe de la guerrilla, que era Guadalupe Salcedo. ¿Lo conoció? Sí. Lo conocí. Era moreno alto, de buena estatura. Le tenía como alergia a la policía. Y lo agarraba la policía y tenían que haber 2 o 3 porque si no, no lo dominaban. Y se lo llevaban a base de bolillo a la cárcel. Y lo amarraban allá en una vaina que tenían ahí en la cárcel, quedaba amarrado. Y llegó a ser el jefe mandamás de los Llanos Orientales. Bueno, Pablo, a la muerte de sus padres, usted el acto lo recibe en 1949. O sea, como usted era ya todavía un muchacho, un joven, ¿usted cómo asumió esa responsabilidad y cómo empezó a proyectar el futuro de esta herencia que le estaban dejando sus padres? Muy sencillo. Resulta que papá fue 3 años en el ejército y el director de recoger gente escogida de los altos de los Llanos Orientales. Andaba gente de diferentes actos, de don Pedro, de don Juan, de todo mundo conocido y se hizo amigo de el general jefe civil y militar en Villavicencio. En Corozal. Como 3. Teníamos cuartel aparte del ejército, pero dentro del mismo círculo, porque teníamos que tener los caballos cuidándolos con garitas y nos tocó duro la tragedia. Estaba yo de 20 años. Lo levantaban a usted a las 10 de la noche. No sabía para qué ni para dónde iba. De acuerdo al terreno, llamaban por lista, ¿no? 30, 40, 50, 100 hombres. Ahí sacaban el personal, si era para el lado de Casanare, si era para el lado de Ariporo, si era para la serranía, sacaban el personal. Le daban un fusil, 100 cartuchos, una lata de salmonete para una comisión de 1 mes. Se sufría mucho. Y llegó a oídos de papá. Inmediatamente se fue para Villavicencio. Le dijo: mi general, vengo y me acaban de llamar de tales y tales cosas. Conmigo no cuente más. Porque yo no me presto para que maten gente inocente.
Ahí le dijo que no, que de ninguna manera, que él iba a ponerle orden a lo sucedido. Y lo invitó para Arauca. Cuando murió papá, se reunieron todos, casados con de un matrimonio, casados con otra, más ellos que eran delgados, porque al final Pedro Delgado se casó con una prima, eran doble delgados. Me desconocieron. Afortunadamente, di con un abogado de los que hablaron ellos para que atendiera ese negocio. Y me dijo, nos habíamos hecho amigos y habían otros y me habían ilustrado. No, que lo llamamos para ver cuánto va a cobrar por el tiempo que trabajó usted. Le dije, yo no trabajé, ni me alquilé nunca. Papá me decía, hijo, y ustedes, los delgados, yo les pedía bendición, ¿sí o no? Ahí se miraron unos como así. Fue triste, pero Dios me ayudó. Y me pidieron, después de que hicimos el arreglo con la mayoría de herederos, que me quedara en Hato Corozal, que recibiera el Hato El Paraíso, donde me había criado yo. Pero en vista de que todo el mundo se fue en contra mía, le dije, no, yo, si me van a dar algo, me voy por Porvenir. Y así lo hice. ¿Cuántos años tenías? ¿20 años? Como 23 años. Porque a los 20 años los cumplí estando en el ejército. Y Dios me vio con ojos de piedad. Hay un señor llamado Tomás Alvarado, de Casanareño también, y tenía hijos, donde estaba doña Beatriz, que tú la conociste. Y allá era mi casa, y don Nereo Guerrero era como un tío, que cada rato iba y me daba vuelta allá al Porvenir, éramos vecinos. ¿Por qué? Era compadre, papá de un hijo de don Nereo Guerrero. Y le había hecho un canje de la Venturosa por el Diamante. El Diamante tenía un rodeo de ganado de 500 reses. El otro de que tenía don Nereo Guerrero, que tuvo problemas, le tocó asilarse. Tenía 30 reses, pero tenía una gran sabana. Entonces le dijo, le cambio, le doy ese rodeo y usted me deja las vacas esas que tiene allá, más la sabana. Y eso fue bendito también. Por eso empezó. Con eso empezó don Nereo y él estaba aquí, era del Orza.
el Alto del Caribe, y fue muy buen amigo. Y empecé a trabajar con el uno, con el otro, con el otro. No se había los actos que le hacían frente a los indígenas. Era Caño Rico, lo de don Pedro, el Comechimó le decía yo. Pero María Delgado. No, de aquí de Caño Rico para arriba, para llevárselo a don Pedro Guerrero, que tenía un matadero de Lorza para acá. Llegué a recibirle, le había comprado 100 novillos. Ya estaba yo poco más o menos organizado y arriaba los indios por la costa del monte y nosotros con el ganado. Cuando se renqueaba un animal que se quedaba, lo eliminaban enseguida. De ahí empecé a hacer fundos. Vendía el ganado, porque esto va a venir la invasión del blanco a coger sabana y lo que recorrieron hoy, por decir algo. Sí. Aquí hubo un combate con los indios. No estaba yo. Por aquí para abajo y esto era muy bueno para los marranos. Tuve como 500 marranos. Y de ahí fundé a la marranera. Después vino Peñuela y le di un pedazo de sabana aquí para abajo. Después fundé a Fundo Nuevo. De ahí fundé más arriba. De ahí fundé allí. ¿Cuántos fundos hay, don Pablo? Aquí hay como 12. Como 12. Principalmente para evitar la invasión del indígena Sí, del indígena y del blanco. Fue muy arraigada la pelea con el indígena acá, sí. Recia. Recia, pero no. La pelea era de cuidado. Tener mucho cuidado. ¿Había mucho indígena en esta región? Bastante. ¿De qué etnias más o menos recuerda? ¿Qué etnias había? El Cuiva. Peligroso. Aquí quemaron, esto lo quemaron. Y quemaron la realidad. En esa época casas de palma, más fácil vendían. Pura casa de palma. Todos los actos eran de palma. Hubo uno, yo no sé si tú te acuerdas un coronel que era media lengua, se le enredaba, que estuvo de comandante en Arauca. ¿Cerro Duque? El mismo. Cerro Duque. Ordenó acabar con las casas de palma, porque allá se prendía una casa y se quemaba medio pueblo. Eso se le debe al final Cerro Duque. Don Pablo, ¿qué datos recuerda usted de la época aledaños al Porvenir? Que también eran así pujantes, promisorios. Yo le calculo que el Acto del Porvenir lo fundaron, si don Tomás Aras tuvo 40 años de encargado.
yo creo que el Porvenir lo fundaron en 1800 y pico. En 1800 y pico. Ahí salían a matar ganado enfrente del Porvenir. Eso era un raudal. Ahí salían a matar ganado. Y ese ganado era de la mamá de venado, eran como 5 hijos que tuvo don Jara en doña Julia. Bueno, ya cuando se vincula ya de lleno a Arauca, esas tierras de esa época, que uno transitaba sin cerca ni nada, como sabana abierta, ahora ha cambiado. Cada uno cercó, cuidó y se han mantenido. Y se han mantenido. Yo me di cuenta de eso y ¿cómo le digo? Me descuidé porque he podido comprar tierras en el pueblo de Arauca, porque eso era baldío. ¿Sabe cuánto valía? ¿Cuánto yo le compré por el lado de donde es el club y todo ese barrio de ahí? A 10 centavos el metro. Don Pablo, ¿y de qué momento empezaron a llevar ganado para Villavicencio? ¿De qué momento empezó ese comercio también por vía fluvial también? Bueno, antiguamente los ganados de acá de las sabanas de Arauca se arriaban y se gastaban 40, 45 días. ¿Viajó alguna vez a Villavicencio? 3 veces. 3 veces. Los Altos Grandes arriaban y uno de los hombres de historia que sacaba ganado en diciembre y en mayo. Le sacaba ganados al Hato Maporita. Era Trino Torres. Era el jefe de esa ganadería. Por lo general arriaba 500 toros, 500 novillos. Todo lo más novillo, porque para arriar toros de aquí a Villavicencio gastaría 1 o 2 meses lo menos. El toro es muy pesado. Entonces el novillo es voluntario y le rinde más. Un hombre de mucha capacidad. Completo, Mariano. Muy completo, de los hombres, conocidos hombres, que tenía que hacerle unos venias, que se llamaba aquí en Arauca Trino Torres y en Casanare Juan Lagarza. Hombres que no se les veía falla por ningún lado. Por ejemplo, acá de nombrar a Juan Lagarza, que precisamente la manga de coleo de Tame lleva ese nombre, Juan Lagarza, porque también fue un gran coleador. Era coleador, era jinete, era torero, amansador, mejor dicho, un hombre con todos los dones de hombre. Un llanero completo. Completísimo. Muy buena gente. Educado
de naturaleza era Juan Lagarza. Y era hijo de una paisana y un llanero. Dejó historia. Sí. Dios lo tenga en buena parte. Don Pablo, para usted, ¿qué significa ser un buen llanero? O sea, para ser buen llanero, ¿cuál es el requisito principal? Para ser buen llanero se necesita ser honesto. Cuidadoso, respetuoso. Eso es lo que yo entiendo por un buen llanero. En esa época valía más la palabra que cualquier documento. Sí, señor, era lo cierto. Y por cuentas de los más antiguos, vendían ganado. En la época en que circuló el oro, no habían dónde guardar la plata, no habían bancos, no había nada. Entonces les tocaba enterrarlo en una parte, en otra esconderlo. Eran las morocotas que Las funcionaban. morocotas. Y se paraba con el sombrero en la mano, en la puerta del corral. Ponían los bueyes madrineros allá y salieron dos morocotas. Salieron cinco morocotas. Se le acabaron las morocotas al hombre. Yo, qué vaina, me contaron mal la plata. ¿Por qué no me echa esto y yo en 3 días le mando la plata? Digo, no, tranquilo, no fue que le faltó, fue que a mí me sobró ganado. Dejemos así. Y no le dejaba. Y yo, pues, ahí está mostrado que sí hay mala fe. En uno y buena fe en el otro. Claro. Todas esas costumbres, ¿cree usted que ya se acabaron? ¿Cree que ya no se está acabando? Yo creo que no se está acabando. Yo creo que el cambio, por A o por B o como se quiera decir, es la preparación y el adelanto de la sociedad. El modernismo. El modernismo. Y eso no es aquí, eso es en el mundo entero. De manera que hay que tener algo de capacidad y paciencia. ¿Qué es lo que más extraña del llano de ayer, don Pablo, cuando usted se sienta aquí en Somaca a pensar? ¿Usted qué más extraña del llano de ayer que usted quisiera volver otra vez a ver? Ya no deseo, porque estoy en minoría. Ir y parar un ganado y llamarle la atención a los trabajadores. Mire, usted cometió esta falta. A los hijos, usted no ha debido hacer esto aquí. He tenido gente de la criada. Le digo, usted me va a vigilar toda la finca. Y se está 3 días en una. ¿Y por qué está esto así? ¿Qué hizo usted en estos 3 días? Pregúntele, ahí le van a mentar la madre. Pero hágame el favor. Y así sucesivamente iba de acto en acto. Y que se la arreaban, se la arreaban.
pero es apenas normal, porque como no está el dueño, entonces aprovechan de mamar gallo, ¿no? De trabajar, en lugar de trabajar, pongámosle 6 horas, trabajan 1 hora y se van a pasear al vecino, a la otra parte, a la otra parte. Eso la echa de menos uno. Algo importante, don Pablo, ¿a usted le gustó la política, haberse vinculado en una u otra ocasión a servir a Arauca? Ese aspecto. Sí me gustó, pero no me metí. No me metí. ¿Sabe quién me llamó un día y me dice, Pablito, láncese para alcalde o para gobernador, tiene mi apoyo? El final, el que mataron en las montañas allá. ¿Alfredo Matiz o No, Carlos Sarmiento? el párroco. Camilo Torres. El párroco. El que era Monseñor Jesús Emilio. mejor orador. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Monsalvo. Él te dijo que te lanzara. Dijo, yo te ayudo. Necesitamos gente de su Categoría. de su categoría. Yo la bendiga. Tan cariñoso. Esta niña ella es muda. Es muda, usted no habla. Ni le dice nada a nadie, ¿no? Calladita.